Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos, analizamos los dramas y celebramos a nuestras parejas favoritas del mundo de las series turcas. Y hoy, prepárense porque tenemos un bombazo. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, nuestra pareja de ensueño, Serkan Bolat y Eda Yildiz, y de una propuesta que Kerem le hizo a Hande, algo totalmente inesperado, y que deberían hacer juntos. Ya saben, como siempre, antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, quiero darles la bienvenida a los nuevos suscriptores, y a los que ya son parte de esta familia. Muchas gracias por estar aquí. Me encanta que cada día seamos más, que esta comunidad crezca, y que compartamos la misma pasión por las series turcas. Si eres nuevo, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán análisis, noticias, entrevistas y todo lo relacionado con el mundo turco que tanto nos apasiona. No se arrepentirán. Bueno, ahora sí, manos a la obra. La noticia que nos tiene aquí hoy es sobre una propuesta muy interesante que hizo Kerem Bürsin, relacionada con un proyecto en el que esperemos que Hande participe. Y no, estoy hablando de un nuevo contrato publicitario, ni de un viaje romántico. Estoy hablando de algo que, si se concretara, sería un proyecto profesional muy relevante para ambos, y que podría marcar un antes y un después en sus carreras. Para entender bien la situación, tenemos que recordar un poco la historia de Kerem y Hande. Todos sabemos que se conocieron en el set de Love is in the Air, y que su química traspasó la pantalla. La conexión entre Serkan y Eda, y entre Kerem y Hande fue evidente desde el principio. La serie, aunque con sus altibajos, nos regaló momentos inolvidables, risas, lágrimas y, por supuesto, un romance que caló hondo en el corazón de los espectadores. Su relación fue muy comentada, y aunque ahora no estén juntos, el cariño y el respeto mutuo que se tienen son evidentes. Hemos visto muestras de apoyo en redes sociales, comentarios cariñosos y, sobre todo, esa complicidad que solo tienen las personas que se conocen a fondo, que han compartido experiencias intensas y que han construido una conexión especial. Desde que terminó la serie, hemos visto a ambos brillando en diferentes proyectos. Kerem, como saben, no solo es actor. Es un hombre con múltiples talentos, productor, guionista y, sobre todo, un apasionado de su trabajo. Tiene una visión muy clara de lo que quiere hacer, y siempre está buscando proyectos que le representen un desafío, que le permitan explorar nuevos territorios y que lo saquen de su zona de confort. Es un actor que no se conforma, que busca la excelencia y que se involucra a fondo en cada proyecto. Su dedicación y su profesionalismo son reconocidos en la industria. Y aquí es donde entra la propuesta. Resulta que Kerem está trabajando en un proyecto, una película. Sí, una película, algo que siempre es emocionante y que, al parecer, es un proyecto muy ambicioso. Se rumorea que la película tratará sobre, atención, un tema de ciencia ficción. ¡Guau! Esto es algo fuera de lo común en Turquía, y es un género que Kerem siempre ha querido explorar. Él es un gran aficionado a la ciencia ficción, a los efectos especiales, a las historias futuristas y a todo lo que implica la creación de mundos nuevos, de realidades alternativas. Siempre ha mostrado interés por las últimas tendencias tecnológicas, por el diseño de mundos, por la creación de personajes complejos que se enfrentan a dilemas morales en un entorno futurista. Su pasión por este género se nota en sus redes sociales, en sus entrevistas y en las pocas pistas que ha ido dejando sobre sus futuros proyectos. Lo interesante es que, según los rumores, Kerem no solo actuaría en la película, sino que también estaría involucrado en la producción y en el guión. Esto significa que tendría un control creativo total sobre el proyecto, y podría plasmar su visión de la historia de una manera mucho más personal. Imaginen la libertad creativa, la posibilidad de construir un mundo desde cero, de elegir a los actores, de supervisar los efectos especiales, es algo increíble. Kerem tendría la oportunidad de mostrar su lado más creativo, de explorar su faceta de director y guionista, y de llevar a la pantalla una historia que realmente le apasiona. Y aquí viene la parte que nos interesa a todos, ¿Hande podría ser parte de este proyecto? La respuesta es, potencialmente sí. Los rumores apuntan a que Kerem tiene en mente un papel muy importante para ella. No se han filtrado detalles sobre el personaje, pero la idea de verlos juntos en una película de ciencia ficción, con Kerem involucrado en la producción, es algo que simplemente no podemos ignorar. Es una propuesta que despierta nuestra imaginación y que nos llena de emoción. Imaginemos la escena.
Ellos dos, en un rodaje con efectos especiales impresionantes, interpretando personajes en un mundo futurista. Sería épico. Podríamos ver a Ande en un papel completamente diferente, explorando facetas desconocidas de su talento, y a Kerem, como actor, productor y guionista, construyendo un universo fascinante. Imaginen los diseños de vestuario, los decorados futuristas, las batallas espaciales, sería un espectáculo visual increíble. Y lo más importante, sería una oportunidad para que demuestren su talento individualmente, y para que nos muestren, una vez más, la increíble química que tienen. La chispa entre ellos es innegable y la posibilidad de verlos juntos en un proyecto tan ambicioso es algo que todos los fans de Love is in the Air anhelamos. Ahora bien, ¿por qué digo que deberían hacerlo juntos? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque ya sabemos que funcionan muy bien en pantalla. Su química es innegable y la gente adora verlos juntos. La conexión entre Kerem y Ande, la forma en que se miran, la complicidad que transmiten, es algo que los espectadores sienten y valoran. Su relación en Love is in the Air fue un éxito en gran medida gracias a esta química, y la posibilidad de volver a verlos juntos en un proyecto de esta envergadura es un atractivo irresistible para el público. Esto obviamente sería un gran atractivo para la película, y podría garantizar un éxito de taquilla. En segundo lugar, porque creo que ambos se complementarían muy bien en este tipo de proyecto. Kerem, con su pasión por la ciencia ficción y su experiencia en la producción, podría crear un mundo fascinante. Su conocimiento del género, su visión creativa y su capacidad para llevar a cabo proyectos ambiciosos serían fundamentales para el éxito de la película. Ande, con su talento actoral y su capacidad para adaptarse a diferentes roles, podría aportar la humanidad y la emoción necesarias para que la historia conecte con el público. Su versatilidad, su capacidad para transmitir emociones y su habilidad para meterse en la piel de diferentes personajes serían esenciales para dar vida a la historia. La combinación de ambos talentos podría resultar explosiva. Y en tercer lugar, que creo que sería una oportunidad para ambos de reinventarse. Los dos son actores muy talentosos, pero a veces pueden ser encasillados en ciertos roles. Ande, a pesar de su éxito, ha sido mayormente conocida por sus papeles románticos y dramáticos. Una película de ciencia ficción le permitiría explorar nuevos terrenos, interpretar un personaje completamente diferente, enfrentarse a desafíos interpretativos y demostrar su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, aunque ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes roles, podría consolidarse como un actor versátil y un creador de contenidos de primer nivel. Una película de ciencia ficción le permitiría explorar su pasión por el género, asumir roles más allá de la actuación y demostrar su visión creativa. Esta película sería una plataforma para que ambos artistas se reinventen y demuestren todo su potencial. Pero, ¿qué sabemos realmente? Por ahora, todo son rumores. No hay confirmación oficial de que Ande vaya a participar en la película, ni de que el proyecto esté en marcha. Pero la sola idea de que esto pueda suceder es suficiente para emocionarnos. Ya hemos visto cómo los rumores sobre Kerem y Ande han sido ciertas en el pasado. Recordemos el inicio de su relación, la química que compartían, la forma en que se apoyaban, todo empezó con rumores y especulaciones, que finalmente se confirmaron. Por eso no perdemos la esperanza. Lo que sí podemos deducir, a partir de la forma de ser de Kerem, es que seguramente valorará la opinión de Ande. Son amigos, se respetan, y estoy segura de que Kerem la consideraría como una posible opción para el proyecto. Incluso puede que ya le haya hecho la propuesta. Kerem es un hombre que valora la amistad, el compañerismo y la lealtad. Con Ande ha construido una relación basada en el respeto y la admiración mutua. Es probable que Kerem haya compartido sus ideas con ella, le haya presentado el proyecto y le haya ofrecido un papel importante. La confianza entre ellos es un factor clave en esta posible colaboración. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los fans? Pues podemos hacer muchas cosas. Podemos expresar nuestro deseo de verlos juntos en este proyecto en las redes sociales, podemos comentar en las publicaciones de Kerem y Ande y podemos demostrarles nuestro apoyo. Podemos utilizar hashtags, participar en encuestas y debates, y hacerles saber que nos encantaría que esta colaboración se hiciera realidad. Y por supuesto podemos esperar con ansias las noticias. La espera puede ser larga, pero la emoción y la ilusión son parte del proceso. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de los trabajos actuales de Kerem y Ande.
Kerem está trabajando en nuevos proyectos, explorando nuevas facetas de su carrera, y Ande, como siempre, está muy activa, tanto en su carrera profesional como en sus causas sociales. Debemos seguir sus pasos, estar al tanto de sus logros y apoyar sus iniciativas. Es importante recordar que, aunque nos encante verlos juntos, cada uno tiene su propia carrera y sus propias decisiones. Debemos respetar sus elecciones y, sobre todo, desearles lo mejor en sus proyectos. Pero, ¿quién no querría verlos juntos en una película de ciencia ficción? Yo desde luego que sí. Sería un regalo para todos los fans de Love is in the Air, y una oportunidad para disfrutar del talento de dos artistas excepcionales. Es fundamental recordar que la industria del entretenimiento es un mundo lleno de rumores, especulaciones y noticias no confirmadas. Es importante ser cautelosos y esperar las confirmaciones oficiales antes de dar por hecho cualquier información. Sin embargo, la posibilidad de ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en una película de ciencia ficción es algo que nos emociona y nos llena de ilusión. La química entre ellos, su talento y su dedicación a su trabajo son ingredientes que, combinados, podrían dar como resultado una película exitosa y memorable. La ciencia ficción, como género, ofrece un amplio abanico de posibilidades creativas. Podríamos imaginar una historia llena de acción, misterio, romance y drama. Podríamos ver a Hande interpretando a una científica, a una rebelde, a una guerrera, o a Kerem como un visionario, un científico loco, un héroe. Las posibilidades son infinitas. La película podría tratar sobre viajes en el tiempo, sobre inteligencia artificial, sobre la exploración espacial, o sobre la lucha por la supervivencia en un mundo post-apocalíptico. Lo importante es que la historia sea original, que los personajes sean complejos y que la película nos haga reflexionar sobre el futuro de la humanidad. La participación de Kerem en la producción y en el guión de la película es un factor clave. Su visión creativa, su conocimiento del género y su pasión por la ciencia ficción podrían asegurar que la película sea un éxito. Él tiene la capacidad de crear mundos fascinantes, de desarrollar personajes memorables y de dirigir a los actores de manera efectiva. La combinación de su talento con el de Hande Erçel podría resultar en una película inolvidable. La expectativa que ha generado este rumor es palpable en las redes sociales. Los fans de Kerem y Hande están ansiosos por saber más detalles sobre el proyecto. Los comentarios, las reacciones y los mensajes de apoyo son constantes. Los hashtags relacionados con el proyecto se están viralizando y la comunidad de fans está unida en su deseo de ver esta colaboración. Esta expectativa es una muestra del cariño y la admiración que el público siente por estos dos artistas. La posibilidad de ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en una película de ciencia ficción no solo es emocionante para los fans, sino que también podría ser beneficiosa para la industria cinematográfica turca. La ciencia ficción es un género poco explorado en Turquía, y una película de este tipo podría abrir nuevas puertas y atraer la atención de un público más amplio. Podría ser un hito en la historia del cine turco, y una oportunidad para mostrar el talento de los actores y de los profesionales de la industria. En conclusión, la noticia de la posible colaboración entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en una película de ciencia ficción es un motivo de alegría y de esperanza para los fans. La posibilidad de verlos juntos en un proyecto tan ambicioso, en un género poco explorado, es algo que nos emociona y nos llena de ilusión. Esperamos que este rumor se convierta en realidad y que podamos disfrutar del talento de Kerem y Hande en la gran pantalla. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la noticia y el análisis sobre esta posible colaboración entre Kerem y Hande. Ya saben, el mundo de las novelas turcas siempre nos sorprende y nunca sabemos qué nos deparará el futuro. Las sorpresas son constantes y la posibilidad de ver a nuestros actores favoritos juntos en nuevos proyectos es algo que nos motiva y nos mantiene conectados a este apasionante universo. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus ideas y sus teorías sobre este tema. ¿Creen que Hande aceptará la propuesta de Kerem? ¿Qué tipo de personaje les gustaría que interpretara? ¿Qué elementos de ciencia ficción les gustaría ver en la película? ¿Quiénes serían los villanos? Cuéntenmelo todo. Sus opiniones son muy importantes para mí y enriquecen la discusión. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos.
Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y que viva el amor y el drama de las novelas turcas. Y que esta colaboración se haga realidad. Nos vemos.